Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, porque el Señor nos dice, y estad siempre preparados para presentar defensa y que sean entendidos en los tiempos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entendiendo los tiempos. Satanás y sus demonios, mitos o realidades. Es el tema que estaremos tratando en su programa Entendiendo los tiempos del día de hoy, y hemos estado recibiendo preguntas, las cuales contestaremos en este día. Tenemos con nosotros a Salvador y a Sugel. Bienvenidos de nuevo. Gracias. Al programa. Son muchas las preguntas que tenemos. Yo tengo aquí una página con preguntas y siguen llegando más. Si quieres yo te puedo dar algunas más también. Si tú quieres, con mucho gusto las recibimos. Es un tema que levanta muchas inquietudes en las personas. ¿Existe realmente ese mundo espiritual, esas huestes de maldad que llamamos demonios? ¿Qué tú dirías, Sugel? Bueno, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que debemos interpretar la realidad a la luz de lo que la Biblia nos revela. Y la Biblia habla bastante acerca de Satanás como una realidad, habla de los demonios como una realidad, habla de la lucha espiritual que se da detrás de las cosas que nosotros vemos. Y ¿sabes qué me llama la atención? El hecho de que mucha gente dice no creer en lo que la Biblia revela acerca de los demonios, acerca de Satanás, pero creen en un montón de cosas que tienen que ver con un mundo espiritual. Y nosotros lo podemos ver aún en los programas de Discovery Channel o algunos de esos canales de televisión que son dados a temas científicos, fenómenos paranormales, hablan de aparición de fantasmas, hablan de muertos que regresan a la vida. Son cosas que van más allá de lo natural. Sin embargo, lo que me llama la atención es cómo las personas son capaces de rechazar lo que Dios nos dice en su palabra, pero pueden creer fácilmente lo que sale en televisión simplemente porque tal vez un famoso actor, porque hay un programa que se llama Famosos y Fantasmas. O sea, porque un famoso dice que vio un fantasma. Entonces, ¿por qué yo puedo creer más fácilmente en lo que me dice un actor de Hollywood a lo que me dice la palabra de Dios? Pero la Biblia claramente enseña, Eduardo y Salvador, nosotros sabemos eso, que hay demonios y que hay un diablo, un ángel caído que se llama Satanás. No negamos que estamos delante de un tema que se presta para irnos a los extremos. Muchas personas abusan de las cosas espirituales y por eso dicen que ven al diablo hasta en la sopa, se dice. Y por eso muy bien, alguien decía que cuando tú sientes que hay un ruido debajo de la cama, no pienses inmediatamente que es algo espiritual. Puede ser el gato que está debajo de la cama. O sea, ese tipo de cosas pasan. Pero por el otro lado, también minimizar y obviar el tema también trae consecuencias. Y era un personaje como, o escritor como C.S. Lewis, que mostraba de una manera muy interesante como una de las estrategias de Satanás es precisamente insistir al hombre, insistir a la persona que el diablo no existe, para poder precisamente él hacer de las suyas y moverle a lo que él quiera. Nosotros queremos que hoy nos enseñen a la luz de la palabra de Dios acerca de los demonios. ¿Cuál es el origen de los demonios? ¿Cuál es el origen de Satanás? Bueno, ¿es Satanás una persona? Nosotros tenemos que comenzar, como decía muy bien Sugel, en que el hecho de que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia comienza diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, la Biblia inicia diciendo Dios es el creador de todas las cosas, de todas las criaturas, incluyendo los ángeles. Lo que nosotros sí tenemos que ver es cuándo ocurrió que lo que Dios hizo bueno, como dice Génesis capítulo 1, se tornó malo con la caída del diablo y sus secuaces, y que luego también vemos que él incide en la caída del hombre en Génesis capítulo 3. Pero Génesis 1 insiste que Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo bien. Nosotros no creemos que el mal y el bien han venido desde la eternidad en conjunto, como una especie de dos ejércitos que luchan desde siempre hasta siempre, sino que hubo un comienzo para ese mal y el iniciador no es Dios. Eso es algo que es importante aclararlo. Dios no es el creador del mal. Ahora, en algún momento entre Génesis 1.1 y Génesis capítulo 3,
hubo esta caída celestial de los ángeles. Nosotros no tenemos una descripción explícita en las Escrituras. La Biblia se centra obviamente en la historia de la redención, que es la redención del hombre, no de los ángeles. Y entonces, en ese sentido, nosotros no sabemos los detalles. Tenemos muestras aquí y allá de cómo eso ocurrió, pero las cosas no han sido así siempre y el origen de ellos es ciertamente de Dios. De hecho, es interesante que a todos los ángeles son descritos en la Biblia como hijos de Dios y son hijos de Dios en el sentido de creación. O sea que tenemos allí una información bíblica clara de que el origen de estos seres inicialmente es que Dios los hizo. O sea que de plano nosotros no creemos de ninguna manera que haya dos fuerzas que se equiparan, ¿verdad? La fuerza del bien y la fuerza del mal. La del bien representada por Dios, la del mal representada por Satanás. No, Dios es soberano y Dios está por encima de todos los poderes del universo. Ahora, Dios creó seres personales. Y cuando hablamos de seres personales, lo que estamos hablando es los ángeles son seres personales y los hombres son seres personales porque son personas. Y tienen intelecto, tienen voluntad, tienen emociones. Cuando decimos que un ser humano o un ser angelical tiene voluntad, eso quiere decir que tiene capacidad de decisión. Dios no creó robots que estaban preprogramados. Y en ese sentido lo que la Biblia enseña es que Satanás y los demonios que cayeron con él fueron arrastrados a una rebelión en contra de la autoridad de Dios. ¿La Biblia no especifica por qué se rebelaron? No, pero puede darnos ciertas claves, ciertos elementos. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 3, un texto que no está hablando acerca de Satanás, está hablando acerca de las personas que aspiran a ser pastores en una iglesia, dice que una de las cosas que no deben ser es un neófito, porque dice que fácilmente, o sea, un nuevo creyente que lo colocan en una posición de autoridad, fácilmente se puede envanecer y caer en la condenación del diablo. Y aparentemente lo que Pablo está presuponiendo allí es que en la caída del diablo, el elemento del envanecimiento, el elemento del orgullo estuvo envuelto. Entonces, es un ser creado que repentinamente quiso tener su propio reino y se rebeló contra Dios. Nosotros no debemos llegar más allá de lo que la Biblia revela. Y la Biblia no nos revela todos los detalles de esa caída. Y tenemos que tener cuidado. Ser bíblicos es hablar donde la Biblia habla y es callar donde la Biblia calla. Entonces, hasta ahí es donde la Biblia nos dice, hubo un ángel creado por Dios que era bueno, creado para la gloria de Dios, pero ese ángel se rebeló. Y arrastró consigo a un grupo de demonios. En Apocalipsis capítulo 12 lo presenta en una forma simbólica, pero habla de cómo fueron arrastradas las estrellas del cielo y está hablando precisamente acerca de los demonios que cayeron con Satanás. Y fíjate algo interesante, Eduardo, con respecto a ese tema de por qué cayeron los demonios. Una de las cosas que el diablo intenta hacer, aunque hablaremos un poco más de eso cuando hablemos de la caída, pero vemos que lo que el diablo trata de hacer con nuestros padres en el huerto del Edén es llenar sus mentes y sus corazones de orgullo. Seréis como Dios. Entonces, él está tratando de replicar en el hombre aquello que lo hizo caer a él. Dice la Escritura en 2 de Pedro 2:4 que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. ¿Qué significa eso? Que todos los ángeles fueron arrojados al abismo. Bueno, eso no ¿Parte de ellos? No es un texto tan sencillo o fácil para los comentaristas y teólogos, y de hecho se ha prestado para diversas interpretaciones. El argumento del apóstol Pedro allí es mostrar que Dios no deja de actuar a la hora de emitir juicio y lo hace con distintos grupos, y para mostrar su punto en ese sentido menciona a esos ángeles que pecaron. La verdad es que tampoco el pasaje es explícito para nosotros concluir que se está hablando, refiriendo al momento en que Satanás cae con los suyos. Pudiera estar haciendo referencia a otra cosa. Ahora, algo es obvio. No todos los ángeles son los ángeles escogidos de Dios, ni no todos los ángeles se han mantenido en pureza y limpieza ante el Creador. Pero me gustaría, quiero aclarar
algo importante, y es que estamos hablando de seres espirituales. O sea, nosotros podemos ver por las películas, muchas veces las cosas se dibujan de una manera, y de hecho siempre el diablo ha sido dibujado, pero las películas tratan de mostrar mucho el aspecto de las manifestaciones demoníacas. Y aunque nosotros vemos en las Escrituras que los ángeles pueden asumir por momentos manifestaciones físicas, la realidad es que son seres espirituales. Y de manera interesante, cuando la Biblia describe la creación de Dios, dice que Dios hizo las cosas visibles e invisibles. Y parte de las cosas invisibles que Dios hizo fue esa creación de ese mundo espiritual. Entonces hay un mundo espiritual de maldad ahora, que es el conglomerado de todos esos seres malignos que cayeron. Muy bien. Para edificar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, a mí me gustaría que empezáramos viendo el origen de la caída de Satanás. ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? Bueno, de nuevo, otra vez, ese texto que tú leíste en Judas, en Segunda de Pedro, hay un texto paralelo similar en Judas. ¿Quieres que lea el de Judas? No, si lo quieres leer para hacer una hincapié en algo. El de Judas nos dice que los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. Ahí nos dicen varias cosas. Primero dice que no mantuvieron su posición de autoridad y aparentemente la idea era ellos no quisieron mantenerse bajo la autoridad de Dios, que de nuevo es exactamente la misma tentación que el diablo le colocó delante a Adán y Eva en el huerto del Edén. Eso de que están encarcelados no quiere decir que ellos no tengan influencia en el mundo. Algunos teólogos entienden que lo que Judas está diciendo allí es que ellos están limitados. O sea, Satanás no es omnipotente, ni Satanás es omnipresente, ni los demonios tampoco. De hecho, una de las personas que nos escribió por el chat de YouTube preguntaba eso. ¿Es Satanás omnipresente? No, de ninguna manera. Satanás está en un solo lugar. Solamente Dios es omnipresente. Pero la caída se da en ese momento cuando esta hueste demoníaca guiada por Satanás se rebelan contra la autoridad de Dios. O sea que quizás es bueno decir algo acerca de las características de estos seres. Tú acabas de decir que son limitados en cuanto a su presencia, pero nosotros dijimos también que son seres espirituales. Dijimos que en ese sentido tienen personalidad, son inteligentes, se manifiestan hablan, estudian, porque saben cómo lanzar una tentación. Hay una serie de cualidades que nosotros vemos que la Biblia nos presenta acerca de estos seres, pero no dicen que están en todo lugar. Okay. Ahora, evidentemente, por ser seres espirituales, su movilidad no es la misma nuestra. También el hecho de que lo fácil que pueden pasar por otra cosa, por lo que no es, o no ser reconocidos por las personas. El hecho de que las personas no los vean, y viviendo nosotros en un mundo de tanta incredulidad, lo que yo no veo, no lo siento. En ese sentido, las personas ignoran el peligro al que se exponen cuando menosprecian las actividades satánicas. De hecho, la Biblia nos dice que hay una guerra espiritual que se lleva a cabo, no solamente por la lucha por las almas de los hombres en el sentido individual, sino también por las naciones. Consecuencias que nosotros vemos y de dónde surgen a veces cosas que broten, choques internacionales, guerras y cosas aquí. La Biblia dice que detrás de esto está el diablo y sus secuaces inmiscuidos. Por eso la Biblia dice que son principados y potestades. Tienen autoridad. Ustedes saben cuál es mi problema con ustedes dos. Que ustedes tienen tanto material que exponer, tantas cosas que conocen, que se me adelantan. Entonces, yo quiero que volvamos a la caída de Satanás y después yo tengo muchas preguntas en esa área, Salvador, que ustedes van a tener que contestarnos a nosotros. Se dice que yo no estuve ahí, entonces es difícil esa parte. Se dice que en Isaías 14 hay una referencia a la caída de Satanás, Sujet, una referencia. ¿Eso es así? Bueno, la verdad es que ese texto otra vez es motivo de discusión entre los estudiosos y exegetas de las Escrituras, porque algunos dicen Isaías no está hablando allí de Satanás, está hablando del rey de Babilonia.
Y ciertamente no quisiera entrar en una discusión acerca del verdadero significado de ese texto. Pasa lo mismo o algo similar con un texto que aparece en Ezequiel, donde se habla del príncipe de Tiro y algunas personas lo atribuyen a Satanás. Ahora, de nuevo, en Isaías 14, una de las cosas que se ve claro es que la esencia del pecado es el orgullo. La esencia del pecado es yo no quiero someterme a Dios. Y sea que allí esté hablando de Satanás, o sea que esté hablando acerca de un rey terrenal, volvemos otra vez al mismo punto. Lo que el diablo trata de infundir en el alma de la gente, en el corazón de la gente, es el orgullo. Porque es que el orgullo es la madre de todos los pecados. Cuando un individuo dice, yo no quiero someterme a Dios, yo quiero hacer mi voluntad, ahí es que comienza la rebelión. Entonces, yo no puedo decir honestamente, porque quiero ser justo con las Escrituras, yo no puedo decir dogmáticamente Isaías 14 está hablando de Satanás. Lo que pasa es que el texto de Isaías usa un término, lucero, Lucero de la que mañana. llegó a ser traducido en la Septuaginta, en la versión latina de las Escrituras, como Lucifer. Y de allí entonces que sale esa tradición de que el texto está hablando de Satanás. Pero la verdad es que el texto tiene otra temática. Es una temática de juicio de las naciones que Isaías está desarrollando. De manera que lo que ocurre es que todo lo que se dice ahí encaja tan bien Sí, exacto. con lo que Sugel describía de lo que hizo el orgullo en el diablo y sus secuaces, que por eso se ha tomado de esa manera. Ok, habiendo hecho esa aclaración tan pertinente que ustedes han hecho, ¿cuáles son esas características que están ahí del orgullo que se pueden atribuir a Satanás? Cuando dice, subiré a los cielos, levantaré mi trono, en el trono, dice, gobernaré. seré semejante al Altísimo. Otra vez, O sea, oímos el eco de las palabras de Satanás en el huerto del Edén. Seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, otra vez estamos lidiando con un pasaje que difícilmente no nos trae a la memoria a Satanás y su caída, vamos a decirlo así, pero que no podemos decir exegéticamente, en una forma dogmática, ese pasaje está hablando de la caída de Satanás. Pero tampoco vamos a discutir con aquellos que dicen, sí está hablando de la caída de Satanás. Si una persona tiene una convicción dogmática con respecto a eso, bien. Pero el texto se aplica perfectamente a lo que sucedió en el cielo cuando esos ángeles cayeron. sí, pero ustedes hicieron una aclaración sumamente pertinente y en base a eso es que estamos evaluando el texto. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Sugel, como estamos en vivo, manda tu saludo porque a ti te gusta mucho saludar y decir quiénes nos están sintonizando y eso. Y como hoy es algo especial, hoy, ¿no? Sí, hoy tenemos personas desde Tijuana, México, desde Guanajuato, México, desde Dinamarca, desde Granada, desde Los Ángeles, desde Mendoza, Argentina, desde Bogotá, Colombia, desde Veracruz, México otra vez, de Jalapa, desde Lima, Perú, desde Villarrica, en Chile, eso es bien al sur de Chile. Tenemos personas, bueno, básicamente desde Missouri nos están mirando, o sea, damos muchas gracias al Señor y agradecemos a los amigos que se sintonizan con Entendiendo los Tiempos todas las semanas. Yo espero que ustedes van a contestar hoy todas esas preguntas que estamos recibiendo, más las 3 páginas que yo tengo aquí de preguntas. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál es la actividad de Satanás y los demonios? ¿Son ellos los originadores del pecado? ¿Es Satanás? Bueno, la Biblia es enfática, como mencionábamos en el segmento anterior, de que Dios no es el autor del mal, Dios no es el autor del pecado. Dios no tienta a nadie, ahora, pero el diablo sí. Cuando ya le vemos en actividad en Génesis capítulo 3, nosotros le vemos a él acercándose a la mujer y tentándola, poniendo pensamientos que no eran conforme a la palabra de Dios, contradiciendo la palabra de Dios o añadiendo a la palabra de Dios, para precisamente llevarla a desobedecer los mandamientos expresos de Dios para con ellos. O sea que sí, nosotros podemos decir que el diablo es el originador del mal y del pecado. Eso no significa que nosotros, no estoy diciendo con eso, que cuando nosotros pecamos, nosotros no tenemos responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que el maligno tiene una parte mucho que ver en ese asunto y por eso la Biblia le llama el tentador.
Pero es en ese sentido que decimos que Dios no tienta a nadie. Algo que tú acabas de decir, Salvador, yo creo que debe ser subrayado. Cuando Adán y Eva fueron atacados por Satanás en el huerto del Edén, él los atacó con una idea. Y eso es importante. Satanás no anda apareciendo por ahí como aparece en las películas con cuernos y en forma de dragón y nada de eso. Satanás se viste como ángel de luz y está detrás de muchas de las ideologías que el hombre acepta como buena y válida en contra de la palabra de Dios. O sea, el ataque de Satanás es contra Dios, a final de cuentas, es contra el reino de Dios, es contra la palabra de Dios, contra la voluntad de Dios. O sea, cuando Satanás le pone a Eva la idea de que Dios es un ser egoísta, que Dios es un ser egocéntrico, que no quiere darles libertad, Satanás se presenta delante de Adán y Eva como un libertador. Si ustedes me obedecen a mí, si ustedes hacen lo que yo les estoy sugiriendo que hagan, porque Satanás no nos obliga a pecar, como tú bien decías. El diablo y sus demonios nos tientan, pero cuando yo peco, peco porque soy responsable de mi pecado. Pero él le vendió esta idea, y la idea era, si ustedes se rebelan contra la autoridad de Dios, ustedes van a progresar, ustedes serán como Dios. Y es increíble cómo hasta el día de hoy es exactamente lo mismo. O sea, se vende como progreso aquello que es en contra de lo que Dios quiere hacer en el mundo para la felicidad y la salvación de los seres humanos. Y si tiene que citar a Dios mismo, también lo hace. Por Claro. eso le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho. Y obviamente ahí usó de una manera muy sutil aquello que Dios le había prohibido a ellos. No comáis de todo árbol del huerto. O sea, wow, qué Dios más prohibitivo, ¿verdad? Y cuando tienta a nuestro Señor Jesucristo, ya que encontramos en los evangelios, Él también cita las Escrituras. Por eso que los puritanos decían que el diablo sabe usar hasta el arco de Dios para tirar sus flechas. Salvador, O sea, ¿quiénes eran los puritanos? los puritanos fueron unos creyentes después de la Reforma, que vamos hablando de la Reforma religiosa protestante del siglo XV, XVI, que luego quisieron llevar a continuar la labor de reforma que los reformadores habían iniciado, ya básicamente en el área de Europa y de Inglaterra. Okay. Pero solamente ya que mencionaste a los puritanos, aclarar que hay puritanos ingleses y hay puritanos de las colonias americanas, y lamentablemente cuando fueron allá, muchas de las historias que nosotros oímos de que quemaban brujas y todo eso, hay una caricatura de los puritanos ingleses eran otra cosa, pero simplemente eso no tiene que ver con el tema que estamos tratando. Pero hoy. el punto es que el maligno actúa poniendo ideas en la mente, sembrando ideas en la mente y aún tergiversando ideas religiosas para poder llevar a los hombres a seguir su paso. De hecho, el diablo es tan malo que Dios no acepta una adoración mediática, que sea a través de que adoremos a otra cosa y Él se sienta satisfecho porque ya estamos adorando eso. No, el diablo sí lo acepta. El diablo sí acepta que yo adore el dinero, que yo adore el placer, que yo adore objetos. Él quiere que nos postremos y le adoremos, en ese sentido le sirvamos. Dios no. Dios quiere todo nuestro corazón. Pero el diablo está muy bien con que le demos la mitad a Él. Yo tengo una pregunta a la luz de lo que ustedes nos dijeron en el primer segmento. Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, no puede conocer el futuro, no puede leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos. Eso es una prerrogativa de nuestro Dios, y así nos los enseñan las Escrituras. Pero hay brujos, hay adivinos, hay psíquicos, si podemos llamarlos así, personas que te dan detalles de tu vida, que dicen que tienen revelaciones. Tú comiste hoy tal cosa, nunca te habían visto supuestamente, y te dicen de tu trabajo, dónde tú trabajas, qué tú haces. ¿Qué explicación ustedes le dan a esto? Bueno, definitivamente, si estamos hablando de que Satanás cayó con una huestes de demonios,
Miren, antes que nada quiero decir que yo aborrezco las teorías de conspiración. Yo creo que hay demasiada teoría de conspiración. Pero lo cierto es que hay una conspiración espiritual. O sea, ellos tienen comunicaciones, ellos conocen a los seres humanos, ajá, ellos saben cuáles son tus gustos. Imagínate que tú estás en una habitación hablando con alguien de un plan que tú tienes, un proyecto X empresarial o lo que sea. Satanás conoce todo eso porque tiene un sistema de información impresionante. Aparece de repente un individuo que tiene contacto con este tipo de mundo espiritual y te dice, yo sé que tú estás planificando un negocio proyecto, de tal cosa, y dice, wow, pero nadie sabía eso. Nadie sabía eso. No, sí lo sabían. Entonces, hay personas que tienen de alguna forma contacto con ese mundo espiritual. Y la Biblia nos dice claramente que nosotros debemos tener cuidado con ese tipo de personas. En el Antiguo Testamento se hablaba de esos adivinos, esos brujos. La Biblia prohíbe tajantemente que nosotros busquemos brujos, adivinos, y hay una razón primordial para todo eso. Y es que tan pronto tú te amparas en ese tipo de cosas, tú estás dejando a un lado la palabra de Dios y al Dios de la palabra. O sea, ir hacia los adivinos es alejarte de Dios. Bueno, y es entrar en contacto, con ese mundo espiritual. Tú no sabes con lo que estás coqueteando. Sí, a mí me gustaría aclarar que, por un lado, hay muchos fraudes que se llevan a cabo. ¿Cómo así, Salvador? ¿Cómo personas que hacen creer a multitudes que conocen a las personas. Y se han visto casos, se han estudiado casos de personas que a través de audífonos y micrófonos ocultos pues saben acerca de personas que llegan a un lugar con una inquietud, etcétera, y hacen creer a la persona que esa persona tenía conocimiento previo, sin conocimiento previo puede saber las cosas de su vida. Muchos casos fraudulentos así han sido descubiertos. Perdón, Salvador, déjame poner un caso. Yo nací en un pueblo, San Juan de la Maguana, que es República Dominicana, que es famoso por la brujería. Y en el negocio que tenía mi papá, iba un individuo y se ponía a hacer magia y cosas ahí delante de la gente, pero él estaba conectado con un individuo del público que le preguntaba a la gente, ¿y tú por qué estás aquí? Y había personas que decían, estos son casos reales, yo creo que mi mujer me engaña con el alcalde. Entonces ya inmediatamente, de alguna forma, este individuo decía, mira, el de la camisa roja que está parado en tal sitio, le mandaba un papelito, él cree esto. Y cuando ese individuo le decía, usted que está aquí, no se conocían, dice, usted está aquí porque usted cree que su esposa lo está engañando con el alcalde. Todo lo que él dijera de ahí en adelante, el individuo lo iba a creer. Sí. Y era un fraude, o sea, hay una nada espiritual de por medio, es un fraude simple y llano. Ahora, no podemos negar que hay cosas que no tienen una explicación. Por el otro lado, es lo que yo quería decir, nosotros, yo creo que si yo tuviera 1000 años siendo pastor y predicador, yo predicara mejor hoy que hace 1000 años. Por eso está el dicho, ¿no? De que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Yo creo que él tiene una experiencia conociendo el alma humana y lidiando con el alma humana, lanzando sus dardos, preparando sus tretas para engañar al hombre. Y conociendo la naturaleza humana, eso le ayuda a preparar la carnada correcta. ¿Qué es un buen pescador? Sino aquel que puede, si quiere determinado pez, sabe qué carnada ese pez atrapa. Pues eso es lo que yo le voy a echar, y el diablo sabe hacer eso. Y magistralmente, en el libro Guerra Santa, Juan Bunyan recoge esto de una manera impresionante. El diablo sabe mucho cómo poder atrapar a las personas, porque él tiene mucha experiencia. Y sus ángeles, sus demonios, son, como decíamos, seres espirituales. Trasladarse de un lugar a otro, estar presente en algo. Nosotros leemos en las Escrituras que los ángeles son capaces de poner conocimiento en la mente de las personas. José supo que que tenía que irse, pues, recibió un mensaje en sueños para poder escapar hacia Egipto. Y en ese sentido nosotros podemos ver que los demonios, siendo seres espirituales, podrán también tener sus sugerencias, que es lo que en el libro del Progreso del Peregrino se dice que él no sabía si era el diablo que le estaba hablando o eran pensamientos propios que él tenía. Él nos da sus sugerencias y de esa forma yo creo que usa todos estos recursos espirituales, su invisibilidad, su inteligencia, su astucia, para poder llevar a los hombres al error y atraparlos en el pecado. En la actualidad, ¿es mayor la actividad demoníaca que en el pasado?
Porque en el tiempo del ministerio del Señor hubo una gran actividad demoníaca. Mira, muchos estudiosos del Nuevo Testamento entienden que cuando Cristo viene al mundo y se hace hombre, hubo definitivamente un despliegue mayor de la actividad satánica por el hecho de que el Hijo de Dios estaba aquí. O sea, es como si la lucha se hubiera intensificado porque el general mayor del ejército estaba presente allí. Ellos concentraron toda su fuerza para poder hacer que la obra de Cristo fracasara. Que Y yo Cristo creo que pensaron que habían ganado cuando lo mataron. Sí, definitivamente. O sea, yo creo que sí hubo una intensificación, que probablemente, déjame decirlo de esa forma, hubo una intensificación del ataque demoníaco cuando Cristo estaba aquí. Ahora, eso no quiere decir de ninguna manera que Satanás y los demonios hayan disminuido su ataque a los seres humanos y a la obra de Dios. Es interesante la frase, ¿no? De que esta es la hora de las tinieblas. Exacto. El mismo Señor habló. O sea, definitivamente la manifestación del poder de las tinieblas durante esos días tuvo una manifestación especial. Que fue la mayor, yo no sé, pero evidentemente hubo una manifestación especial. Ahora, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, le dice a los creyentes de Éfeso, y eso cuando un creyente lo lee en el día de hoy es como si lo hubieran escrito ayer. No tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo le está diciendo a los creyentes, no se dejen engañar. Cuando un esposo pelea con su esposa, no se está dando cuenta que Satanás o sus demonios se están trayendo discordia para destruir ese matrimonio. Y ellos están luchando contra sangre y carne. Él está luchando contra su esposa, la esposa está luchando contra él. Y Pablo está diciendo, no se dejen engañar. Vuestra lucha no es contra sangre y carne. Y tu esposa es de sangre y carne. O tu vecino, o ese hermano de la iglesia con el que tú tienes un problema. Y en ese mismo libro, cuando él dice, airaos, pero no pequéis, dice, ni deis oportunidad al diablo. Exacto. Porque él va a aprovechar. ¿Dónde está el diablo? Yo lo que estoy viendo es a la otra persona con la que estoy airado. Pero dice, no deis lugar al diablo en ese momento, porque el diablo aprovecha esa ocasión para... No, y la idea que da es que cuando tú tienes un conflicto y vas a cerrar la puerta de tu habitación, el diablo mete un pie en la puerta Sí. y no deja que la puerta cierre, ya él entró contigo. No, y que en esa misma carta de Efesios, Pablo habla de las maquinaciones de Satanás. Tú hablabas de que son seres inteligentes. Maquinaciones. Ellos no atacan a tontas y a locas, ellos tienen un objetivo. Y en ese sentido alguien decía, cuando tú juegues con el pecado, recuerda que el pecado no está jugando contigo. El pecado no está jugando con nosotros. Sí. Y es Satanás y sus demonios que están detrás de llevarnos a pecar, llevar al incrédulo a no venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, y llevar a los creyentes al error, llevar a los creyentes a dar un mal testimonio para que el evangelio sea pisoteado. Satanás está detrás de todo Bueno, es eso. interesante, Cristo dice en la parábola del sembrador, cómo él arrebata la palabra que es sembrada en el corazón de las personas. Él quiere distraer a las personas para que no se salven, para que esa palabra no fructifique en sus vidas. Fíjate, Cristo es Dios. Porque cuando se habla de este tema hay personas sofisticadas que piensan que esto es medieval. Estamos en el oscurantismo medieval. Que somos unos atrasados. Exactamente. Cristo le dice a los discípulos, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Cristo está diciendo ahí, Satanás es un ser real, es una persona que los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Ahora, gracias al Señor, que eso también nos revela que Satanás no es omnipotente. Él no puede actuar sin el permiso de Dios. Y probablemente la persona estará preguntándose, pero entonces, ¿por qué Dios le da permiso? Hay un punto en esto ya que llegamos al misterio donde no nos ha sido revelado todo lo que Dios tiene en su mente. Pero lo que sí sabemos con toda seguridad es que el reino de Dios vencerá. Satanás y sus demonios no se van a salir con la suya. Ellos quisieron destruir la obra de Dios y en Primera de Juan dice, para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso vino Cristo, para revertir lo que el diablo causó. ¿Y a qué precio? Fíjate que es interesante que cuando se establece precisamente el argumento o la primera promesa de redención en Génesis capítulo 3, luego de la caída del hombre, lo que precisamente la palabra de Dios al Satanás en ese momento es que alguien iba a surgir de la descendencia de la mujer que le aplastaría la cabeza a la serpiente, a él y a los suyos, su descendencia, y que él a la vez heriría a ese Mesías prometido. O sea que ese conflicto espiritual entre la descendencia prometida de Dios por donde vendría el Mesías y la descendencia de Satanás
Es lo que nosotros vemos que recorre a lo largo de todas las escrituras y concluye en el libro de Apocalipsis. Esa lucha espiritual está presente en todo momento. Nosotros vemos solamente a veces los protagonistas humanos, pero la verdad es que hay mucho más movimiento detrás de bastidores. Yo tengo otra pregunta de la que nosotros hemos recibido y tenemos aquí. Esas personas que consultan los horóscopos, juegan la Ouija, ese juego que uno recibe comunicaciones del más allá, esos que leen la taza, que dan los números de la lotería, esos psíquicos. Entonces, ¿qué diríamos de esas personas? Porque yo quiero definir eso claramente a la luz. Definirlo claramente. Claramente, sí. Porque Mira, hay muchas personas de que les nuevo, gusta que le digan lo que le va a ocurrir en el futuro. Hay personas que les gusta que le digan, que le den su número de la lotería. Que leen las manos. Otros les gusta que le lean las manos, que le digan qué va a ser de su futuro. Y eso es algo que solamente Dios lo sabe. Mira, otra vez, hay un montón de gente engañadora detrás de todo esto. Entonces el horóscopo y el Personas que- futuro, eso no va. Mira, gracias al Señor, ni cuando yo era inconverso me daba por leer horóscopo, pero cuando tú ves esas personas en televisión que hablan cosas, dicen cosas tan generales. Hoy tu día vas a tener un Te plan. No sé sonreirá. qué. Sí. Exacto. Y tú dices, cualquier cosa puede pasar. O sea, ellos son lo suficientemente generales como para que pueda encajar de alguna forma. Pero Y- fíjate, se saben el número que sale en la lotería, pero ellos nunca se hacen millonarios. Exacto. Así es. Si fuera, No, porque exactamente. ellos dicen que tienen ese don para servir a otros, que no es para Caramba. ellos. Ahora, ¿cuál es el problema detrás de eso? Vuelvo y repito, el primer problema es que tú puedes estar coqueteando con algo verdaderamente maligno. Tú puedes estar coqueteando con algo que tenga consecuencias eternas para tu alma. Esas personas que, primero, un creyente jamás en la vida, jamás debería guiarse por el horóscopo, tampoco debería jugar la lotería que Pero trabaje. Sujel, hay personas que tienen un sueño y van donde alguien que, como decimos en República Dominicana, que le arregla el sueño. Entonces, dime, ¿qué te pasó en el sueño? Bueno, yo me vi que estaba en mi casa sentado, entonces te preguntan, ¿cuál es el número de tu cédula de identidad? Y te exacto. arreglan el sueño y te dicen, mira, eso da 06, 18 y 22. Entonces ellos juegan ese número a ver si Y tú sabes se la, sacan en la la- lotería. la cantidad de personas que pierden una fortuna llevándose de ese tipo de cosas. Pero lo más grave no es que pierdan su dinero, lo más grave es que pierdan su alma. ¿Y cómo ocurre esto? quedan atrapados. en Quedan esas atrapados creencias. en estas creencias. El hombre es supersticioso. Desde que el hombre cayó en pecado y se alejó de Dios, es capaz de creer cualquier cosa. No es que el hombre ha dejado de creer, el hombre es un creyente y está creyendo cosas. Aunque sea la teoría de la evolución, pero está creyendo cosas. Y también están creyendo cosas demoníacas, cosas psíquicas o lo que sea. Es como decía una persona, yo no soy supersticioso porque eso da mala suerte. O sea, Toca madera, exacto, ¿no? o sea, son personas que viven atrapadas por este tipo de cosas, pero al final de cuentas, lo que el diablo está tratando de hacer, ya sea con los psíquicos engañadores o con los que de verdad tienen de alguna forma contacto con este mundo espiritual, es alejar a las personas de Dios. Yo no quiero confiar en Dios y su palabra. Yo no quiero ver cuál es la voluntad de Dios para mí, que Él me ha revelado claramente en su libro. Lee la Biblia y no el horóscopo. Exacto. Y otra cosa más, ¿por qué yo quiero saber el futuro? Porque yo no quiero confiar en Dios. Yo no quiero poner mi futuro en manos de Dios. Yo quiero que me revelen previamente lo que va a suceder. Y por eso voy a este tipo de personas que leen la mano, leen la taza, la baraja. Pero de nuevo es una desconfianza en Dios. Entonces, ¿detrás de qué es que anda Dios? Él anda detrás de la confianza que el hombre deposita en Dios. Él no quiere que hagan eso. Bien, vamos a una pausa. Yo tengo una pregunta que quiero que me contesten. Una después. más. Una más. No, yo tengo muchas preguntas aquí, por eso los tengo en este programa. Pero no me mires a mí, mire, a Salvador. los dos. ¿Cuál ¿Es tu posible pregunta? vender el alma al diablo? Pero yo quiero que ustedes me la contesten en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. En el segmento anterior yo hacía la pregunta a ustedes, ¿es posible vender tu alma al diablo? ¿Qué ustedes me dirían? Eso es tan fácil que tú se lo vas a dejar a su jefe o tú lo vas a contestar tú. No, lo único que me gustaría decir es que quizás se está asumiendo que somos libres, cuando la realidad es que nosotros nacemos como hijos del diablo. Precisamente es el diálogo que tuvo el Señor con los fariseos
en un momento dado fue mostrarles que ellos no creían precisamente porque no eran hijos de Dios. Y al enseñarles esto, les dijo, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Obviamente son palabras duras, no son palabras que uno le quiere decir a nadie, pero la realidad es que tenemos que admitir que no nacemos siendo hijos de Dios. Y en ese sentido, nosotros predicamos o argumentamos que somos libres, porque creemos que estamos haciendo lo que nosotros queremos, cuando en realidad la Biblia dice que somos esclavos de Él. De hecho, en 2 Timoteo nosotros vemos a Pablo decir cuál debe ser la actitud de los ministros de Cristo para con los incrédulos, y dice que deben tratar con ellos con mansedumbre, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan, escapen del lazo del diablo del que son cautivos a voluntad de Él. O sea que el hombre cree que es un ser libre, pero el diablo realmente los maneja, les inclina a hacer su propia voluntad. Ahora, que hay personas que se dedican de una manera más intensa, explícita, abierta, franca, a adorar y a hacer las cosas demoníacas, eso es una realidad. Que hay personas que aman tanto el poder, la fama y el dinero, que están dispuestos a ofrecerle su propia alma al diablo para que el diablo le facilite estas cosas. Sí, yo puedo entender cómo el diablo va a ser un negociante con los hombres en ese aspecto, porque le ofreció a Cristo los reinos de este mundo. No se los va a ofrecer al hombre por cambio de las paz que él le puede brindar a las personas. Y un ejemplo muy triste es el ejemplo de Judas, como nosotros vemos que por 30 piezas de plata vendió a nuestro Salvador. Pero dice Cristo, Satanás llenó tu corazón. O sea, este hombre fue culpable por lo que él hizo, pero Satanás hizo una obra especial en el corazón de este hombre. El diablo puede llenar el corazón de una persona de tal manera que los desvíe de los caminos de Dios, de una manera que le lleve a terminar como terminó Judas. En ese sentido, en Primera de Juan, una de las cartas del Nuevo Testamento, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué significa eso? Que todas las personas que no son creyentes están bajo la influencia de Satanás. Pero no es lo mismo estar bajo una influencia general de Satanás y sus demonios a estar poseído por un demonio. Una persona que ya, cuando dice que Satanás llenó el corazón de Judas, está usando la misma expresión que se usa en el Nuevo Testamento para hablar de la llenura del Espíritu Santo. La palabra llenura en ese caso es control. O sea, la idea es una persona llena del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el Espíritu Santo, pero hay personas que están más bajo el control del Espíritu y su palabra. Bueno, de igual manera, los no creyentes están bajo el maligno, pero hay personas que están más bajo el control de ese mundo espiritual. Y son personas que llegan a estar posesas por demonios. Y en muchos de los casos son personas que voluntariamente comenzaron a coquetear con ese mundo de alguna forma. O sea, eso no pasa a tontas y a locas. Hay personas que dicen, ay, un pariente mío murió, mi padre, mi madre, yo me quiero comunicar con ellos. ¿Eso es posible? No, de ninguna manera. ¿Qué enseña la Biblia con respecto a esto cuando una persona muere? Porque hay personas que dicen que ellos tienen apariciones. Mira, la Biblia enseña claramente que a menos que no sea Dios que haga una obra, una intervención, por ejemplo, Moisés y Elías aparecieron en el monte de la transfiguración y eran Moisés y Elías, pero eso lo hizo Dios. Ahora, el mismo Cristo dice, no se puede pasar de un lugar a otro, los muertos no pueden regresar acá de ninguna manera. Entonces, cuando estas personas dicen tener contacto con los muertos, otra vez, en la mayoría de los casos es un fraude. Puede suceder también que tenga contacto con seres demoníacos. Hay un caso famoso en la historia que es el caso de Houdini. Houdini amaba a su mamá y cuando ella murió, él trató por todos los medios posibles de comunicarse, a su esposa, perdón, trató de comunicarse con su esposa. Eso es bueno que explique antes de seguir quién era Houdini. Houdini era un mago muy famoso, era un ilusionista más bien, que hacía espectáculo de ilusión. Él no pretendía tener poderes de nada. Sin embargo, cuando su esposa muere, él le promete que se va a comunicar con ella de alguna forma y comienza a buscar medium, pero finalmente Houdini se convirtió en un terror para los mediums porque lo que hacía era descubrirlos. Y era increíble la cantidad de trucos que ellos usaban para hacer que las personas creyeran que sus seres queridos se estaban comunicando con ellos. Entonces hay mucho fraude muerto en el asunto. Pero lo que puede estar seguro de una cosa, no se está comunicando con ningún muerto. De hecho, hay un caso en las Escrituras cuando Saúl quiso hablar con Samuel. Y dice el texto bíblico que Samuel se apareció.
habló con él. Pero como decía Sugel, este es un caso en el que Dios lo está mandando a esta persona. Puede ser sujeto a interpretación, algunos creen que fue una aparición demoníaca lo que él vio, pero el hecho es que la misma mujer medium que estaba se espantó de lo que sí. Vio. Pero el punto es, eso estaba prohibido. O sea, él estaba violando el mandamiento bíblico. O sea, Dios no quiere que ninguno de nosotros esté procurando tener ese tipo de contacto con el mundo espiritual. Y lo que, por lo contrario, a lo que nos inclina sí, es a nosotros comunicarnos con Dios. Es a nosotros a buscar a Dios, a orar a Dios y a buscar su voluntad en su palabra revelada claramente a nosotros. A mí me gustaría que eso tú nos lo explicaras más adelante en el tiempo que nos queda. Yo tengo 2 preguntas para ustedes. ¿Es posible que un creyente sea poseído por un demonio? No. ¿Y por qué no, Sugel? Porque el Espíritu Santo está en él. Dice la Biblia que el maligno no le toca. ¿Y qué hace el Espíritu Santo que no permite eso? Es que el Espíritu Santo es Dios y mora en el corazón del creyente. Es imposible que alguien habitado por un ser tan poderoso, todopoderoso como es el Espíritu de Dios, permita al mismo tiempo que sea un creyente poseído por un demonio. Es bueno que recalques eso. Es imposible. Es imposible. Sí. Eso no es posible. Y Juan lo dice claramente. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo y el maligno no nos toca. No nos toca en ese sentido, porque definitivamente Satanás y sus demonios tientan a los creyentes. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esos deseos pecaminosos que ya están en ti, somos atraídos y seducidos hacia el pecado. Y en Efesios cuando dice, vístanse de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el ataque de Satanás. O sea que, de hecho, yo creo que es importante decir esto para personas que nos están mirando. Hay creyentes que tienen una lucha horrible con pensamientos y piensan, como el personaje de Bunyan, que esos pensamientos salen de su corazón y a veces llegan hasta blasfemias, o están leyendo las Escrituras y de repente tienen dudas que vienen. Esos son los dardos de fuego del maligno de los que habla Satanás. Y que habla Pablo en Efesios, perdonen. El punto sigue siendo que esos dardos de fuego, yo tengo que defenderme de ellos con el escudo de la fe. Yo creo lo que Dios dice, yo creo en la palabra de Dios. Y yo le diría a una persona, porque alguien preguntó acerca de eso aquí, yo le diría a una persona, llena tu mente de Cristo, porque también a veces estamos tan pendientes, así como hay personas que no creen en el diablo, hay personas que tienen su mente tan concentrada en los temas demoníacos y satánicos que no le dan lugar al evangelio, no le dan lugar a pensar y meditar en la persona de Cristo y en la gloria de Cristo. Entonces, en ese sentido, yo le diría, no estés tan pendiente de esos pensamientos que vienen a ti, porque son dardos de fuego del maligno. No te tomes tan en serio, en otras palabras. Antes de que ustedes nos expliquen cómo podemos evitar esos dardos de fuego, a mí me gustaría que ustedes nos explicaran brevemente, porque el tiempo se nos ha ido, cómo yo reconozco esa influencia demoníaca. ¿Cuáles son esas características? En la sociedad tú hablabas de, vemos la depravación a nuestro alrededor, corrientes de pensamiento que van en contra de la palabra, una mayor depravación. ¿Cómo yo reconozco esto? Mira, eso va desde los pecados que las personas tienen como algo ligero y sencillo, como mentiras blancas, a asesinatos, violaciones. ¿Cómo nosotros podemos creer que en la Segunda Guerra Mundial una persona como Hitler decidió exterminar a todo millones de personas? ¿Qué influencia demoníaca puede haber allí cuando un ser humano se levanta y extermina, o como está pasando hoy día, con etnias completas que son barridas por otras etnias que se creen superiores? Eso es demoníaco. Pero no podemos ver a Satanás y sus demonios únicamente en cosas tan dramáticas como esa. Vuelvo y repito, en una mentirita blanca, en el orgullo del corazón, en el egocentrismo, en el horóscopo, en la taza, en las ideologías que se oponen a Dios y a su palabra. Dice Pablo, Satanás se viste como ángel de luz. Fíjate, por ejemplo, cómo el hombre usa el lenguaje en el día de hoy. Y yo creo que hay algo demoníaco en eso. Las personas hablan de la libertad de expresión, no hablan de permiso para vender pornografía, porque la palabra pornografía es muy cruda y no hablan de aborto, no hablan de asesinato, hablan de
escogencia, pro-choice, ¿verdad? No, yo no estoy a favor de que maten bebés, yo estoy a favor de la libre elección de la mujer. Es un eufemismo, es una forma de manejar el lenguaje para esconder algo que está terriblemente mal detrás, y en ese sentido Satanás se disfraza como ángel de luz. Él vende el mal como si fuera el bien. Dice, tú hablabas de esas ideologías, ¿no? Hay doctrinas que vienen del mismo infierno, primera de Timoteo capítulo 4, doctrinas de demonios la llaman. O sea, y lo que describe, cualquiera pensaría, va a aparecer un libro de terror, ¿no? Prohibirán casarse. Y dice que son doctrinas de demonios. Eso es interesante, qué bueno que tú citaste ese texto, Salvador, porque fíjate, en ese caso se está vendiendo el ascetismo, y hay personas que ven el ascetismo como bueno. Dice, habrá hombres que, porque teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrina de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas de demonios? Que se coman bebés o algo así. No, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Qué produce el ascetismo? Producen algunos orgullo espiritual por practicar el ascetismo, y en el que está en contra del ascetismo le produce una visión distorsionada de quién es Dios. O sea, Dios es tan malo que nos prohíbe comer lo que a mí me gusta comer. Cuando en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, dice que más bien Dios es que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces yo convierto a un Dios bueno y bondadoso que es dadivoso con sus criaturas en un ser mezquino que quiere llevar al hombre a sufrir, y le pone por delante una comida deliciosa y le dice, no te la comas. Eso parece muy santo. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Es doctrina de demonios. Prohibirle a una persona casarse, eso es doctrina de demonios. Eso es exponer a una persona a cometer pecados y aberraciones. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 4. O sea, el punto es, él es un engañador, y él va a tratar de hacer que las personas partan de este mundo al venidero engañados, porque de esa manera se perderán eternamente y para siempre junto con él. Y una de las estrategias que él usa es minimizar las cosas, como eso no es nada, eso es una tontería, para hacer creer a los hombres y después decirle que bárbaro tú eres, mira lo que tú fuiste capaz de hacer, y tú piensas que así tú tal cosa. Otros van a perecer creyendo que realmente estaban amparados en Jesucristo, cuando lo único que ellos eran meros religiosos, no personas creyentes en Jesús, que solamente confiaban en Él para la salvación de sus almas. Satanás hace eso. O no le vemos a Él introduciéndose para afectar a la iglesia primitiva en un pasaje como en Hechos capítulo 5. Óiganme, ¿qué tiene de malo que nosotros decidamos vender una propiedad y regalarle lo que costaba esa propiedad para la iglesia y para que se beneficien las personas de la iglesia? Pero en Hechos capítulo 5 tenemos el caso de Ananías y Zafira, dos hombres, una pareja, hombre y mujer, que hicieron esto, pero le dijeron que habían vendido la propiedad a la iglesia en una suma, cuando en realidad había sido por otra. Y era suyo, ellos hubieran podido quedarse con esa propiedad y no era nada malo. Pero ellos mintieron para hacer parecer a los demás que ellos eran muy espirituales. Sin embargo, ¿qué le dice el apóstol Pedro a Ananías? Dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? ¿Qué tú le dirías a esas personas que están engañadas en 30 segundos? Wow. Bueno, precisamente lo que Dios hace es traernos su luz para nosotros no estar en tinieblas. El diablo nos quiere tener en tinieblas. El diablo pone un velo sobre nosotros para que no veamos la gloria de Jesús. Y lo que Dios hace en su infinita misericordia es abrir nuestros ojos con su gracia para que nosotros podamos discernir el error de la verdad. Y Jesús es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dijo él. Nadie viene al Padre sino por mí. Deposita tu fe, no en lo que tú crees, ni lo que te han enseñado, ni lo que los medios dicen, ni lo que nadie más opina, o refúgiate en las palabras de Jesucristo y sus benditas promesas de salvación y de vida eterna. Y su luz te podrá aclarar para diferenciar el camino del diablo con el camino de la verdad. Sugel, ¿qué tú le dirías a esas personas que viendo la maldad en el mundo están llenas de temor pensando que Satanás va a salir victorioso?
Otra vez, la Biblia dice claramente, Cristo ya venció. No es que Él va a vencer, Cristo ya venció. Amén. ¿Dónde vemos la victoria de Cristo? En su resurrección. Satanás lo llevó a la cruz, pero detrás de Satanás estaba la voluntad de Dios. Dios fue que llevó a Cristo a la cruz y Él fue voluntariamente a la cruz. Pero Satanás pensó que obtuvo una victoria ahí, pero la muerte no lo pudo retener. Por eso es que Jonathan Edwards decía, ese bocado que Satanás se tragó al llevar a Cristo a la cruz del Calvario a través de los poderes políticos de aquellos días, fue como un veneno para su alma, para él mismo. O sea que en ese sentido, Cristo ya está sentado victorioso a la diestra del Padre y todos los que son de Él van a reinar juntamente con Él. Entonces, estamos trayendo este tema, pero en realidad el tema principal de las Escrituras, lo estamos trayendo porque es un tema importante, pero el tema principal de las Escrituras es Cristo y este crucificado que muere en una cruz para salvar a los pecadores. Amén. La batalla es verdadera, es real y tenemos que cuidarnos, pero la victoria también. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Satanás y sus demonios, mitos y realidades. Lo que sí sabemos es que estamos del lado vencedor. Amén.